Sorpresivo, Ramiro, para algunos este resultado en Bolivia, pero sí estaba más o menos cantado que el MAS no iba a retener el poder. Muy buenas noches, bienvenido a Latina, gracias por tu tiempo. Buenas noches, gracias por la invitación. Estaba cantado que el MAS no ganaba, tenía dos candidatos provenientes del MAS, Andrónico Rodríguez y Luis Eduardo Castillo. Luis Eduardo Castillo el candidato oficial del MAS. Rodríguez era de un movimiento Alianza Popular, que se fracciona del MAS. Mm. Se preveía este fin electoral del MAS. No se preveía tanto lo de Paz, de lo de Rodrigo Paz, aunque en las últimas semanas, días casi, venía subiendo, por varias razones que puedo explicar, ¿no? Una es que no está Ujú. tan a la derecha como Jorge Tuto Quiroga, ¿no? Tiene un mensaje de capitalismo para todos, tiene un mensaje también con un cierto contenido cristiano, que es el Partido Demócrata Cristiano, y se ha tomado un poco en serio las siglas. Perdón, acá un No, problema con no te preocupes. Pero sí, sí, un es lo que problema acá. dices, ¿no? Esa mirada de un político que se quiere poner al centro y probablemente esa Sí, también sea su estrategia, ¿no? Echarse un poco hacia el centro izquierda para rivalizar con Tuto Quiroga y capaz jalar todo ese caudal de votos del MAS, que creo que hubo una votación nula, algo alta, creo, en esta elección, ¿no? más o menos 19%, pero no era el 30 y tantos por ciento que anunciaba Evo Morales, por una razón que creo interesante, ¿no? Aparte de situarse al centro, o más al centro, no ser un candidato de derecha dura, digamos, eh, Rodrigo Paz lo que ha hecho es captar de alguna manera el voto masista. Incluso, probablemente, no lo sabemos, el voto de pro Evo Morales. Alguna gente puede haber hecho el siguiente cálculo. A ver, ni Andrónico Rodríguez, ni Luis Eduardo Castillo van a tener fortuna. Yo no quiero votar por Quiroga porque es un derechista neoliberal, enemigo jurado de Evo Morales o del MAS o de la época del MAS. Entonces, lo que prefiero como votante del MAS es optar por ese candidato que finalmente no está tan a la derecha y que, ojo, en la campaña dijo, vamos a superar la época del MAS, pero no dijo vamos a demoler la época del MAS. Ajá. Y en campaña incluso utilizó algunos eslóganes un poco modificados, ¿no? Pero muy clásicos de la izquierda, ¿no? Anoche, cuando sale a anunciar su triunfo, en un momento dice hasta la victoria siempre, es una frase de Ah, Che Guevara, mira, ¿no? claro. ¿No? Le aumenta una palabra más hasta la victoria siempre, hermanos, algo así. En un meeting en el Alto utiliza una frase muy clásica de la izquierda también, el pueblo unido jamás será vencido, y le aumenta una palabra más, ¿no? Entonces, supo cómo guiñarle un ojo al votante del MAS y al votante de izquierda, al votante indígena incluso, ¿no? Mientras que Quiroga es visto como muy distante, muy elitista, muy de las clases altas y muy poco capaz de captar ese voto, que de todas maneras es un voto Ujú. importante en Bolivia, ¿no? Porque la verdad es que Evo Morales eh, tiene una influencia política y social, ¿no? La ha mantenido a pesar de todo, ¿no? Claro, claro, ¿no? Definitivamente. Ahora, ¿habrá ayudado en algo que el padre de este candidato, Rodrigo Paz Pereira, sea el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora? Quizá también esa Sí, idea de jugar con algunos valores de la izquierda, con algo del discurso político de izquierda, porque Paz Zamora era del MIR, ¿no? De ese movimiento de izquierda exactamente, revolucionaria, pero democrática, exactamente. ¿no? Quizá, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ahí finalmente esta suerte de dinastía o de herencia política de la que puede ver Rodrigo Paz? Fíjate, eso es interesante porque Paz Zamora, su padre, fue perseguido por el gobierno de Hugo Banzer, cuando Hugo Banzer era un dictador, y Tuto Quiroga fue vicepresidente y luego presidente en la fórmula de Banzer, ¿no? Cuando Banzer ganó una elección democrática, pero cuando fue dictador, Banzer persiguió al papá de Rodrigo Paz, a Paz Zamora, que después fue presidente.
Entonces, esa es la razón por la cual él nació en Santiago de Compostela, ¿no? Tuvo una vida de niño y de joven huyendo de la represión junto con su padre. Entonces, hay un cierto halo, digamos, de progresismo, de izquierdismo, un poco heredado de su padre, que puede haber influido, ¿no? Porque finalmente él no se muestra como un antiizquierdista así radical, Claro. ¿no? Como sí lo es Quiroga. Y habla del MAS como superar la época del MAS, no demolerla, ¿no? Y ojo, hay más de una foto que está circulando de Paz junto con Evo Morales, porque Paz fue concejal y luego alcalde de Tarija. Entonces, a mí no me extrañaría que haya habido algún tipo de conversación de la que no tenemos Ajá. confirmación para promover ese voto pro Paz, porque el mejor escenario para el MAS en medio de su desastrosa performance ha sido que gane Rodrigo Paz. Claro, ahora, qué interesante eso, sí, podría incluso haberse dado, ¿no? Como una forma de tener un candidato oculto al que apoyar para que una vez en el poder no te investiguen, no te metan preso, no te auditen, digamos, el gobierno, pero 20 años es un montón, 20 Uh años -huh. es una eternidad, digamos, ha cambiado Bolivia, el MAS ha rediseñado el Estado, hasta con nueva constitución, con nuevo nombre de república, ¿no? Eh, ¿Eso se puede desmontar en un solo periodo o tiene que ser como No. una suerte de transición? ¿Cómo lo ves? Yo creo que van a cambiar algunas cosas. La política económica, por ejemplo, Bolivia está en una situación económica muy complicada. Evo Morales tuvo buenos años de crecimiento, reconocidos hasta por organismos internacionales, ¿no? No le fue mal económicamente. Yo recuerdo haber estado en Cochabamba en esos años y había una cierta bonanza que la notabas incluso en las calles, ¿no? En las tiendas, en fin. Pero luego eso se vino abajo porque tenía que seguirse explorando hidrocarburos y eso lo tenía que hacer la empresa privada, nacional o extranjera, y no lo quisieron hacer. ¿Y qué pasó? Que, digamos, el gran recurso de los hidrocarburos no daba como antes y empezó la crisis económica, algunos errores más que se cometieron, la tensión política entre el MAS de Evo Morales y el MAS del presidente Arce llevaron a una situación desastrosa de la economía boliviana, no tan desastrosa como en Venezuela, ojo, eso es exagerar, pero sí una situación terrible, ¿no? Falta de combustible, falta una serie de cosas. Entonces, lo que va a cambiar previsiblemente con Paz o con Quiroga, dependiendo quién gane, incluso se está pidiendo que se adelante la segunda vuelta para encarar la situación económica, es la política económica, ¿no? Porque eso no da para más, ¿no? La política económica del MAS no da para más, Claro. por lo menos del MAS actual, ¿no? En los primeros años sí resultó. Y curiosamente, Rodrigo Paz tiene un mensaje que también es seductor para una parte de la población. Él habla de capitalismo para todos, ¿no? ¿Cómo Una lo especie de podemos explicar programa eso? socialdemócrata, ¿no? Ah, ok. Claro, o sea, digamos, un centro político, una situación de... ¿Cómo explicamos el capitalismo para todos? Porque puede ser algo, digamos, difícil de entender. Bueno, él lo que dice es que, por ejemplo, la economía no debe ser del Estado, sino debe ser de todos. ¿Qué significa capitalismo para todos? Incluso uso una frase que puede sonar un poco familiar acá, ¿no? Platita para todos. Ajá. Casi acuñista, digamos, pero no es eso, ¿no? Lo que él propone no es regalar el dinero, es, por ejemplo, dar créditos a los pequeños y medianos empresarios, que en Bolivia, como acá, son un montón, ¿no? Por ejemplo, él no propone pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, Quiroga sí. Y eso también es un guiño a la izquierda, porque el éxito económico de Bolivia, según Evo Morales, se hizo sin recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y Paz ha propuesto no recurrir tampoco al Fondo Monetario, sino rebobinar la economía boliviana, perdón, captar inversiones extranjeras, sí vender algunas empresas públicas, pero no a Ujú. nivel motosierra, como propone Quiroga, que incluso aludiendo a mi ley dijo, acá se necesita más que una motosierra. Yo creo que ahí perdió también una figura como Milei para el votante
masista, digamos, en Bolivia es desagradable, ¿no? Y no entiendo cómo no se da cuenta de lo que está, no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Cada vez que hablaba en esa lógica estaba perdiendo votos, ¿no? ¿Qué es lo que propone Quiroga? Vender todas las empresas estatales. Claro. Paz no va hasta ahí. Paz más bien entra por la microeconomía. Y eso creo que le ha ayudado, ¿no? Porque ha conectado mucho con el votante ciudadano, digamos, ¿no? Claro, con el Le ha hablado a la gente emprendedor. directamente. Exactamente, eso. Ujú, qué interesante. Claro, efectivamente dicen que Tuto Quiroga empezó la campaña muy a la derecha, muy fuerte, y tuvo que ir él mismo aligerando, digamos, esa carga, ¿no? Porque claro, hay que conocer a tu votante, hay que saber qué lo moviliza. Ahora, ¿cómo ves la relación de Bolivia con Perú, Ramiro? Porque claro, somos países mineros, por ejemplo, pero compartimos también economías ilegales, hay desafíos en la frontera, hay un fuerte contrabando, pero hay por otro lado un potencial turístico. O sea, ¿cómo crees que debemos llevarnos con Bolivia? El antecedente es lo que dijo la presidenta en el mensaje que generó mucha crítica, ¿no? Bolivia es un país fallido y de Bolivia le dijeron no presidenta, ¿no? Eso no es, pero bueno, hubo reclamo y roche, pero ¿cómo ves ahí la relación entre Mira, nuestros países? ahí hay varias cosas que son interesantes, ¿no? Para empezar, Jorge Tuto Quiroga vino a apoyar a Keiko Fujimori acá. No Ujú. sé si lo recuerdas, junto con Sí, Andrés claro. Pastrana, expresidente colombiano. Entonces, Tuto Quiroga, por ejemplo, si ganara, tendría una buena relación con Dina Boluarte, ¿no? Ujú. Porque Dina Boluarte, a mi juicio, está gobernando, co-gobernando prácticamente con Fuerza Popular, ¿no? Está situada a la derecha, increíblemente, después de haber entrado por la izquierda. Como decía el general Perón, hay candidatos que se suben al caballo por la izquierda y se dejan por la derecha. Ese es Dina Boluarte, ¿no? Entonces, eh, bueno, el tema es que creo que Rodrigo Paz tiene un par de elementos que son interesantes, ¿no? Su padre, Jaime Paz Zamora, también tuvo buenas relaciones con el Fujimorismo, versión Alberto, porque fue en la época de Fujimori que a Bolivia se le otorgó Bolivia Mar, una playa que está en hilo todavía, que los bolivianos nunca aprovecharon bien. Y yo recuerdo hace años, en esa época, al presidente Paz Zamora, el padre de Rodrigo Paz, metiéndose al agua con el pantalón remangado junto con Fujimori. Entonces, desde ahí hay, digamos, un vínculo que se ha mantenido, ¿no? Unas buenas relaciones, digamos, de la familia Paz con el Perú, una familia política. Por otro lado, el propio Rodrigo Paz, en días pasados, cuando no se preveía que iba a tener tan buena votación, habló, recordó que Bolivia le vende mucha soya al Perú, ¿no? También se ha referido a la criminalidad, al contrabando, y tiene como compañero de fórmula a Edman Lara, un ex Al policía, capitán Lara, ¿no? exactamente, que tiene la virtud de haberse enfrentado a su superior porque supuestamente lo agredió y que es el abanderado de la lucha anticorrupción. Y además Paz ha dicho que va a unificar Bolivia, ¿no? Va a luchar contra la corrupción y creo que en esa lógica estaría luchar contra el narcotráfico, luchar contra el contrabando y tratar de distanciarse de las componendas con estos grupos criminales, ¿no? Porque si no, faltaría su palabra de luchar contra la corrupción. Claro, estamos ante una agenda que creo ya está construida también con Bolivia, ¿no? Hay este sistema de diálogos bilaterales. No sé si tenemos gabinetes bilaterales con Bolivia, pero es un país con el que hemos tenido incluso reuniones ministeriales, ¿no? Incluso Claro. con Evo Boluarte y distintos presidentes. No estamos en una mala relación, pero de todas maneras es interesante ver lo que pueda ocurrir. Ramiro Escobar, te agradezco mucho la mirada, el fondo también de esta elección sorpresiva, pero que podría de alguna manera decantarse, viendo ahí Ujú. cómo se mueve el votante por Rodrigo Paz. No sé si lo podemos asegurar, veremos. Siempre las segundas vueltas también son interesantes. Gracias, Ramiro, por su tiempo. Gracias, solo si me permite decir algo, Sí, creo claro. que con cualquiera de los dos candidatos la relación con Bolivia va a mejorar en relación con el Perú, ¿no? Ujú. Que ahora está un poco deteriorada. Y creo que Rodrigo Paz tiene las de ganar, ¿no? Porque tiene viento a favor, es muy difícil que Tuto Quiroga voltee ese partido, porque ha sabido posicionarse bien Rodrigo Paz. Ya Samuel Doria ya le dio sus votos,
es muy difícil que Tuto Quiroga enganche con el votante ex masista. Mm, Y entonces lo previsible es que gane Paz, aunque las segundas vueltas también son imprevisibles, ¿no? Es como barajar la carta de nuevo y Tuto Quiroga va a tratar de situarse al centro, pero ya es un poco tarde para él, creo, ¿no? ujú. Todavía me parece que estamos a un mes, ¿no? De la segunda vuelta. Creo que hay un tiempo todavía, pero... En octubre va a ser. Ah, en octubre, mira, Y han tenemos, pedido bueno, que se todo ese tiempo. adelante Sí, debido a la situación económica para no esperar tanto. En realidad falta ajá, como 2 meses, ¿no? Casi 3. Entonces, hay voces en Bolivia que piden que la segunda vuelta septiembre, se octubre. adelante Ujú. para que la situación económica tan desastrosa, esa es la foto creo que tienes Ah, atrás mira, de ahí tengo la Paz foto Zamora de, con ajá, con Alberto Fujimori Fujimori. Qué buena, en claro. Bolivia Están más. con ahí tienen los pantalones remangados, ¿no? Claro, mira, ese Así es es, el padre del candidato del que estábamos hablando. Ahí estábamos. así es. Perfecto. Muchas gracias, Ramiro. Un gusto siempre escucharlo y nada, hasta otra oportunidad para ver quizá ya con el resultado, ya con el ganador de la presidencia de Bolivia. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. hasta pronto. Un gusto.